Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver unas cuantas aplicaciones de la multiplicación de polinomios. Concretamente vamos a ver cómo resolver algunos problemas de multiplicación de polinomios. Generalmente este tipo de problemas se aplican a casos que se relacionan con perímetros, con áreas o con volúmenes. Entonces, para este video tutorial les sugiero que se acuerden de la mayor cantidad de fórmulas posibles de áreas y volúmenes, porque las vamos a ocupar. Por esa razón fue que primero empezamos con geometría. De todos modos vamos a hacer un breve repaso para recordar, porque ya tiene mucho que no calculamos áreas y volúmenes. Entonces este es nuestro primer ejemplo. El problema es el siguiente: nos dan este cuadrado y nos piden encontrar el área del cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el área de ese cuadrado? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder calcular el área del cuadrado necesitamos recordar su fórmula. La fórmula que nos permite calcular el área de un cuadrado es la siguiente: área es igual al L al cuadrado, es decir, el lado de la figura elevado a la 2, pero también lo podríamos escribir así: L por L. L a la 2 quiere decir que la L se va a multiplicar dos veces, por esa razón yo la escribo así. Entonces aquí está. Bueno, déjenle pongo aquí el punto para indicar que se está multiplicando y no confundir con la X, porque ya vimos que la X se está empleando. Entonces el problema es, dado este cuadrado, calcular su área. Entonces primero, entre todas nuestras fórmulas empezamos a buscar. La fórmula para calcular el área del cuadrado es esta: el lado a la 2, que bueno, quiere decir que la L se va a multiplicar dos veces. Aquí está. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer la medida del lado del cuadrado. Aquí está indicado que L es uno de los lados de toda esa figura, y aquí está el valor de L, es este monomio: 5x a la n más 3 y cuadrada z a la menos 5. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir esta L en la fórmula de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el área del cuadrado, utilizamos la fórmula y ahora vamos a cambiar esos datos por los que tenemos acá. En este caso, en vez de que nos den algún valor, por ejemplo L igual a 5 centímetros, L igual a 10, L igual a 15, ahora nos están dando un monomio. Entonces vamos a calcular el área de ese cuadrado. Área es igual, vamos a usar esta fórmula L por L, porque no hemos visto potencias de polinomios o de monomios. Entonces vamos a usar esta, donde sí ya sabemos multiplicar esos monomios o polinomios. Entonces, para calcular el área de ese cuadrado que nos están pidiendo, vamos a sustituir esas letras por los datos que tenemos. Aquí tenemos que es L, es el lado del cuadrado, y la medida o el valor que vale L es esto. Entonces vamos a sustituirlo. Área es igual a L, cambiamos esa letra por el valor que tiene, que es este monomio, 5, bueno, voy a escribirlo entre paréntesis, área es igual L, lo cambiamos por esto, 5 x a la n más 3 y cuadrada z a la menos 5. Ya escribimos la primera L, que va a multiplicar a la otra L. Entonces recordemos que en cualquier fórmula lo único que hacemos es que las letras que tienen las vamos a sustituir por el valor, es decir, las vamos a cambiar. Esta L la estamos cambiando por su valor, que es este polinomio. Por eso estamos poniéndolo entre paréntesis, para indicar que se está multiplicando por la otra L. Entonces vamos a escribir el valor de L, que nuevamente vuelve a hacer esto. Nada más estamos cambiando la letra por lo que tenemos en esa letra. Entonces sería 5
5 x a la n más 3 y en cuadrada z a la menos 5. Entonces, ya que tenemos en la fórmula del área sustituidos los datos, pues simplemente realizamos las operaciones que ya sabemos. Si se dan cuenta, es una multiplicación de dos monomios. Entonces vamos a realizar. Primero se multiplican los signos de cada uno de los monomios. Más por más nos da más. Bueno, déjenme aquí, le pongo igual. Esto es igual. Más por más nos da más. Luego los coeficientes. 5 por 5 nos da 25. Y después cada una de las letras se va a multiplicar con su respectiva letra. X con X, Y con Y, T con T, A con A, así sucesivamente. Aquí tenemos X por X, pues nos da X. Y lo que hacemos es juntar los exponentes con todo y su signo. N más 3, el primero, más N más 3. Luego sigue la Y. Y por Y. Entonces lo escribimos. Y juntamos sus exponentes. El 2. Bueno, con todo y su signo. Y luego el otro 2. Ya no hay otra Y que multiplicar. No. Vamos con la siguiente letra. Z. Z a la menos 5 por Z a la menos 5. Es Z. Y juntamos los exponentes con todo y su signo. Menos 5, el primero, y luego menos 5, el otro exponente. Y área es igual, pues ahora ya nada más vamos a simplificar los exponentes. Entonces sería 25 x, aquí sumamos términos semejantes, n más n nos da 2n, 3 más 3 nos da 6, positivo. Vamos con la siguiente letra, Y. 2 más 2 nos da 4. Y Z. Menos 5. Menos 5 nos da menos 10. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. No fue nada diferente a lo que habíamos hecho. Incluso área ya lo habíamos visto básicamente. Entonces, el problema en esta ocasión es calcular el área de un cuadrado, en donde la medida de su lado está representado por este polinomio. Entonces, en vez de que nos den una medida exacta, 2 metros, 50 centímetros, 10 centímetros, cosas así, pues nos están dando un polinomio. Entonces, para calcular el área del cuadrado, lo que nosotros hacemos pues es utilizar la fórmula que nos permite calcularlo. Es L a la 2, que también lo podemos expresar L por L. Ya que tenemos la fórmula del área, pues simplemente sustituimos cada una de las letras por los datos que tiene. Entonces la A pues significa área. Y esa se calcula multiplicando lado por lado. Entonces esa L la sustituimos por su valor, que en este caso es este monomio. Aquí está una L, por eso lo pusimos entre paréntesis para indicar esa multiplicación. La otra L, escribimos nuevamente el valor de L y ya realizamos las operaciones que tenemos que realizar. Las operaciones pues nos las dice la fórmula. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos un rectángulo en donde tiene su base y su altura. Entonces aquí tenemos las medidas de la base y la altura. Ya no son medidas directas así de 5 centímetros, 10 centímetros, sino que ya están representados por polinomios. Entonces la base de ese rectángulo es x cuadrada menos xyz más 3. Eso es lo que mide la base. Y la altura mide, o bueno, está representada por esta expresión, 3x cuadrada menos xyz. Entonces, igual, en este problema es, dada la base y la altura de ese rectángulo, calcular su área. Entonces, primero tenemos que recordar, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del rectángulo? Es la siguiente. Área es igual a la base del rectángulo por su altura. Entonces ya tenemos la fórmula para calcular el área del rectángulo.
Ahora, ya que tenemos la fórmula, únicamente vamos a cambiar cada uno de esos datos por los valores que tienen. Entonces, área es igual, la B que nos representa la base del rectángulo, la vamos a cambiar por el valor que tiene asociado. En este caso, pues no es solo un valor, es una expresión algebraica. Entonces vamos a cambiar esa B por la expresión algebraica que nos está representando. La voy a poner entre paréntesis. Aquí sí, como apenas estamos iniciando todo esto de sumas, restas, multiplicaciones de polinomios, siempre que tengan que hacer la sustitución de alguna letra, háganla con todo y paréntesis. Es decir, en donde está esa letra, pongan un paréntesis para ir separando cada uno de los polinomios de los datos. En este caso voy a sustituir esta B, es decir, voy a cambiar la base por el polinomio que lo representa, pero lo voy a poner entre paréntesis. Entonces es x cuadrada menos x y z más 3. Ahí está. Entonces es lo único que hice. A esa B, una vez que le estoy cambiando, le estoy agregando un paréntesis, precisamente para poder identificar que es un polinomio. Luego le ponemos el puntito, si quieren, si no, no, por ahora el otro dato, la altura, que está expresado con este polinomio. Entonces esa h la vamos a sustituirla por el valor que tiene asociado, que es 3x cuadrada menos xyz. Ahí está. Entonces, recapitulando, estamos calculando el área de este rectángulo. El área de un rectángulo se calcula con la fórmula base por altura. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo la fórmula, voy a sustituir cada uno de los datos por los valores que tienen asociados. En este caso, la base está representada por este polinomio. Cambié esa b por el valor del polinomio y lo mismo la altura. Esa h que vale este polinomio la voy a cambiar precisamente por este polinomio. Y ya que he sustituido los datos, pues ahora sí vamos a realizar las operaciones. En este caso observamos que tenemos dos polinomios que se están multiplicando. Sabemos que se van a multiplicar porque no tenemos un signo de más o menos entre ellos, sino que tenemos ahí ese puntito, que podemos omitirlo también, que nos representa una multiplicación. Entonces, para multiplicar dos polinomios, lo que hacemos es multiplicar el primer término del primer polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio. Entonces, área es igual. Empezamos con los signos. Más por más da más. Luego los coeficientes, este tiene 1, 1 por 3, 3. Y luego las letras, x por x. Y sumamos directamente los exponentes. 2 más 2 nos da 4. Ahora, ya que este término terminó, sí, chistoso, este término terminó, vamos con el siguiente. Y nuevamente hacemos lo mismo. Más, primero el signo, más por menos, menos. Luego los coeficientes, 1 por 1, 1. Y luego las variables, x por x, la repetimos. Y sumamos los exponentes. 2 más 1 nos da 3. Recuerden que cuando una letra no tiene exponentes se considera que es 1. Y bueno, las letras que no se pueden multiplicar, pues las copiamos tal cual. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente. Ya que acabamos con todo el polinomio, nos movemos al siguiente término. Y nuevamente el término va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. Empezando por el signo. Menos por más nos da menos. Coeficientes, 1 por 3 nos da 3. Y luego las variables, x por x
sumamos los exponentes, aquí tiene 1, más 2, 3. Y las variables que no se pueden multiplicar, pues simplemente las escribimos, que en este caso son y y z, porque no tiene con quién multiplicarse. Vamos con el, ya terminamos de multiplicarlo con este término, nos vamos con el que sigue. Sería los signos menos por menos, más, luego los coeficientes 1 por 1 nos da 1, y luego las letras x por x, x, sumamos los exponentes, 1 más 1 nos da 2, luego la otra y pues también tiene con quién multiplicarse, y por y, escribimos la y, sumamos los exponentes, 1 más 1 nos da 2, y ahora la z, z por z nos da z, y nuevamente sumamos los exponentes, 1 más 1 nos da 2. Y ya terminamos de multiplicar este término por cada uno de los términos del polinomio. Entonces nos vamos con el que sigue, que sería este. Y ahora este nuevo término algebraico va a multiplicar nuevamente a todos los términos del otro polinomio. Empezamos, los signos, más por más da más, coeficientes, 3 por 3 nos da 9, y como no hay variables con que multiplicar, pues escribimos la x cuadrada solita. Ahora vamos con el siguiente, sería con este, más por menos nos da menos, 3, ahora primero los signos, más por menos menos, luego coeficientes, 3 por 1 3, y luego la variable, como no hay variables con que multiplicar, pues las escribimos tal cual, x, y, z, ahí está. Entonces bueno, esto de aquí abajo es como si continuara hacia allá, pero como ya no me cabe, por eso lo puse abajo. Entonces ya hemos multiplicado esos polinomios. Ahora pues vamos a ver si hay términos semejantes que se puedan reducir. Entonces aquí hay una x cuarta, aquí hay x, y, z. Estos son términos semejantes, se pueden reducir porque es la misma parte algebraica. X cuadrada, x cúbica, y z. Aquí no y aquí no. Entonces estos son los únicos términos que se pueden reducir. Vamos a reducirlos. Aquellos que no, pues los escribimos tal cual. Sería 3x cuarta. En este caso, pues únicamente vamos a operar los coeficientes de los términos semejantes. Menos 1, menos 3, números del mismo signo, se suman. 1 y 3 nos da 4. Y el resultado va a ser el signo que tienen los números, que en este caso, como es menos, su signo también es menos. Y ahora escribimos la parte algebraica que comparten. X a la 3 y es z. Y bueno, ya que hemos reducido esos términos semejantes, pues escribimos lo demás, lo que no se puede reducir. Más x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, más 9x cuadrada, menos 3 xyz. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, es exactamente lo mismo que habíamos visto en tutoriales anteriores, desde que empezamos con geometría. Entonces el problema es, nos dan un rectángulo que tiene su base representado por este polinomio y su altura representado por este polinomio. El problema, bueno, aquí me estoy yendo directo porque no tengo espacio, pero puede ser que sea algo como un terreno rectangular de tantas dimensiones, bla 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 bla. Pero aquí pues es la esencia. Al fin de cuentas ya vimos cómo resolver ese tipo de problemas de rectángulos. Entonces, dado ese rectángulo con esta base y esta altura, calcular su área. Escribimos la fórmula del área del rectángulo,
la base y la altura por los datos que nos dan, que en este caso ya no son números, sino polinomios, y ya después realizamos las operaciones como nosotros ya sabemos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Ahora tenemos lo que es un prisma cuadrangular. Entonces, para aquellos que ya a lo mejor ya se les olvidó todo esto, este es el prisma cuadrangular. Es una figura en donde sus dos bases son cuadrados y bueno, observamos que están unidas mediante rectángulos. Ya se ve un poquito viejo y maltratado porque ya tiene mucho que ocupamos estas figuras. Entonces, ahora tenemos esta figura en donde el lado de la base está representado por este término, menos 3x cuadrada, y la altura de este prisma está representado por h, que vale 4xyz. Entonces, en este problema lo que nos piden es calcular el volumen del prisma cuadrangular. Entonces, para calcular el volumen de cualquier prisma, bueno, siempre que sea un prisma recto, completo, eso ya son otras cosas que ya vimos anteriormente, pero por eso puse el dibujo. Para calcular el volumen de un prisma como este, la fórmula que utilizamos es la siguiente. Volumen es igual a el área de la base por la altura del prisma. Entonces, para poder calcular el volumen, lo primero que tenemos que calcular es el área que hay en la base de la figura. Entonces, observamos el prisma. ¿Qué figura tiene en la base? Es un cuadrado. Entonces, tenemos que calcular el área de ese cuadrado. En este caso, para calcular el área de la base, que sería el área del cuadrado, ya que es la figura que tenemos en la base, la fórmula que utilizamos es la siguiente. Ya la vimos en el ejercicio anterior. Área de la base es lado por lado. Ahora, ojo, esto les digo, ya lo habíamos visto anteriormente, pero para aquellos que no lo habían visto lo voy a repetir. La fórmula general de cualquier prisma que tenga esta forma es la siguiente: área de la base por altura. Pero para calcular el área de la base no siempre va a ser así. Eso ya depende de la figura que nosotros tengamos en la base. En este caso, como la base es un cuadrado, pues utilizamos la fórmula del cuadrado. Si fuera un triángulo, para calcular el área de la base utilizaríamos la fórmula del triángulo. Si fuera un rectángulo, sería la del rectángulo. Si fuera un trapecio, el área de la base, utilizaríamos la fórmula del trapecio. Entonces, el área de la base se calcula dependiendo de la figura que haya en la base. Como en este caso la base fue un cuadrado, pues entonces vamos a ocupar el área de ese cuadrado. Entonces, de hecho, como ustedes recordarán, en este tipo de problemas ya empezamos a utilizar varias variables, varios datos. Entonces, siempre hay que utilizar la fórmula principal, es decir, la fórmula que nos permite calcular aquello que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo, dado este prisma cuadrangular, donde el lado mide esto y la altura mide esto, calcular su volumen. Entonces buscamos la fórmula principal. La fórmula principal para calcular el volumen del prisma es esta. Y empezamos a ver qué datos tenemos. Tenemos altura, sí, aquí está, como un polinomio, pero aquí está. Tenemos el área de la base, no. Y cuando nos haga falta un dato, hay que buscar con qué fórmula podemos calcularlo. No tenemos el área de la base, entonces hay que calcular el área de la figura que tenemos en la base. Por esa razón utilizamos esta, porque como la base es un cuadrado, entonces para calcular el área de un cuadrado, pues utilizamos la fórmula del cuadrado. Y ahora observamos, ¿tenemos L? Sí. ¿Tenemos la otra L? Sí. Entonces ya podemos empezar a realizar cálculos. Primero vamos a calcular el área de la figura que está en la base. En este caso, bueno, es un cuadrado, área de la base. Voy a cambiar esta X para que no se confundan. Bueno, hasta yo me acabo de confundir. Voy a cambiar ese signo por... Le voy a poner mejor un punto para no confundir con una X. Entonces, área de la base, ¿qué quiere decir? L, cambiamos esa L por el valor que tiene
vamos a encerrarla en un paréntesis, 3x cuadrada por, y luego sustituimos nuevamente la L. Si se dan cuenta, estoy copiando la fórmula tal y cual, tal como está. Lo único que estoy cambiando es cada una de las letras por los valores que tiene asociados. Ahora esta L, pues nuevamente vuelvo a escribir su valor. Menos 3x cuadrado. Esto es igual. Realizamos esa operación. Es una multiplicación de monomios. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los elementos. Primero los signos. Menos por menos nos da más. Luego 3 por 3, los coeficientes. 3 por 3 nos da 9. Y luego las variables. X por X, escribimos una X y sumamos los exponentes. 2 más 2 nos da 4. Ahí está. Entonces ya hemos calculado el área de la base. Es el único dato que nos faltaba para calcular el volumen. Ahora volvemos a revisar la fórmula principal. Recuerden que el problema es básicamente calcular el volumen. Entonces, tenemos la altura, aquí está. Tenemos área de la base, sí. La acabamos de calcular. Entonces ya podemos ahora sí calcular el volumen. Utilizamos la fórmula del volumen. Volumen es igual y vamos sustituyendo los datos. Área de la base es esto que nos resultó. 9x a la 4 por... El paréntesis, les digo, solo es como para ir separando cada uno de los elementos. Altura, aquí tenemos que la altura mide 4xyz. Esto es igual. Entonces empezamos. Nuevamente es una multiplicación de dos monomios. Multiplicamos los signos, más por más. Volumen es igual, más por más nos da más. Luego los coeficientes, 9 por 4 son 36. Y luego las variables, x por x, ahí está la x. Sumamos los exponentes, 4 más 1 nos da 5. Y aquellas variables que ya no tienen con quién multiplicarse, en este caso ya no hay otra y u otra z, pues simplemente las escribimos, que z. Y ya tenemos el volumen de este prisma. Entonces, como ven, es relativamente simple, no fue muy difícil. Es lo mismo que habíamos visto en videotutoriales anteriores. Entonces, el problema principal, nos dan un prisma cuadrangular. Su lado mide menos 3x cuadrada, y su altura mide 4xyz. Entonces, nos pide calcular el volumen de ese prisma. Recordamos ya de lo que habíamos visto hace muchos videos y sabemos que el volumen de cualquier prisma se calcula área de la base por la altura. Verificamos qué datos tenemos para el volumen. ¿Tengo la altura? Sí. ¿Tengo el área de la base? No. Tengo que calcular el área de la base. Veo qué figura hay en la base. Es un cuadrado. Para calcular el área de la figura de la base, que en este caso es un cuadrado, utilizo la fórmula de esa figura. Entonces, en este caso, como la base es un cuadrado, la fórmula del área del cuadrado es lado por lado. Y ahora vuelvo a verificar mi fórmula. Si tengo todos los datos. ¿Tengo L? Sí, aquí está. ¿Tengo la otra L? Sí, aquí está. Ahora sí, ya que tengo todos los datos, pues ya puedo hacer las operaciones. Calculo el área de la figura que hay en la base, que en este caso es un cuadrado. Sustituyo la L y realizo la operación. Ya que tengo el área de la base, ahora sí ya puedo calcular lo principal, el volumen. Sustituyo el área de la base, que me resultó, y luego cambio el valor por la altura, que esa ya me la dan. Realizo las operaciones y llego al resultado. Incluso podríamos calcular el área total del prisma. Entonces, por eso lo dejé hasta el final, porque tiene mucho material de donde podemos sacar. Ahora, supongamos que el problema ya no es calcular el volumen, sino calcular el área total del prisma. Entonces, recordemos, para calcular el área total, área lateral, que es el
área de las caras laterales más el área de las dos bases que tiene, la de arriba y la de abajo. Entonces sería 2 veces el área de la base. Ahora, ¿tengo área lateral? No, no la tengo. Tengo área de la base. Bueno, ya la habíamos calculado, pero vamos a suponer que no la tenemos. Entonces, ¿cómo calculamos el área lateral? Como no tengo este dato, vamos a buscar una fórmula que nos permita calcularlo. El área lateral, para un prisma cuadrangular se calcula de la siguiente forma. Si se dan cuenta, ¿cuántas caras laterales tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, son 4 por el área de una cara. Entonces únicamente tenemos una cara rectangular. Vamos a tomar como referencia una cara rectangular. Vamos a ponerle R1. Entonces ahora, el área lateral se calcula así: 4 veces la cara de un rectángulo. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de ese rectángulo? ¿Tenemos R1? No. ¿Cómo lo calculamos? Observen la figura. Este es R1. ¿Cómo calcularían el área de esa cara? Entonces, aquí tenemos la base, que si se dan cuenta, la base corresponde al lado del cuadrado. Como están unidos, la base del cuadrado con el rectángulo, entonces la base del rectángulo corresponde al lado del cuadrado. Entonces sería R1 L por la altura del prisma, porque es la altura del rectángulo. Ahí está. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, por eso no me estoy deteniendo mucho. Entonces, el área total de todo el prisma se calcula con el área lateral más 2 veces el área de la base. El área lateral del prisma cuadrangular se calcula así: 4 veces el área de una cara lateral, de una cara rectangular. Y el área de la cara rectangular se calcula L, incluso lo podemos ver aquí. Hagan de cuenta que no existe todo lo demás, que únicamente existe este rectángulo. Lo voy a marcar de rojo. Hagan de cuenta que únicamente existe el rectángulo de color rojo, que los demás de verde no existen. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo rojo? La base, que vale L, por su altura. Pero ahora, como ese rectángulo, si se dieron cuenta, ese solito rectángulo se repite 4 veces, entonces por esa razón es que aquí le ponemos 4. Entonces primero lo que hacemos es calcular el área de un solo rectángulo. Y luego, para incluir de todos los rectángulos, de todas las caras laterales, lo multiplicamos por 4. Y con eso ya calculamos el área lateral. Entonces hagan de cuenta, primero calculamos el área de un rectángulo, este. Y ya después, para incluir a todos los rectángulos que, si se dan cuenta, tienen el mismo tamaño, pues lo multiplicamos por 4. Y ya con eso estaríamos calculando el área de las 4 caras laterales, de las 4 caras rectangulares. Y bueno, el área de la base, pues ya sabemos que es el área de la figura que hay en la base. Entonces, primero vamos a calcular el área de un rectángulo, de una cara lateral, que ya vimos es esto. Entonces vamos a sustituir los datos. Tenemos L, sí. Tenemos H, sí. Aquí están L y H. Entonces, R1 es igual a, sustituimos los valores. L vale menos 3x cuadrada
multiplicación de monomios. Entonces tenemos lo siguiente: menos por más, esto es igual, menos coeficientes, 3 por 4, 12, y variables, x por x, x a la 3, y las variables, estas no tienen con qué multiplicarse, las escribimos. Entonces ya hemos calculado el área de una sola cara rectangular o una cara lateral. Ahora, para calcular el de todas las caras, como todas las caras son las mismas y tiene 4 caras, entonces lo vamos a multiplicar por 4. Entonces primero lo que hicimos fue calcular el área de un rectángulo, y el área lateral incluye el área de todos los rectángulos que están a los laterales. Como en este caso tenemos 4 rectángulos, por eso el área de un rectángulo la multiplicamos por 4, para incluir esas 4 caras que tienen el mismo tamaño. Entonces, ya calculamos R1, ahora ya podemos calcular el área lateral. 4 por R1, que nos resultó este valor, menos 12 x a la 3 y z, es otra multiplicación. Entonces nuevamente multiplicamos primero los signos, más por menos, menos, luego los coeficientes, 4 por 12 son 48, y luego como no hay variables con quien multiplicar, pues únicamente las escribimos, x a la 3 y z. Entonces estamos calculando originalmente el área total, ya tenemos el área lateral, nos falta únicamente el área de la base. Recordemos que la figura que tenemos en la base es un cuadrado, entonces tenemos que calcular el área de esa figura. Entonces el área de la base, como ya habíamos visto hace ratito, es el área de la figura que hay en la base, que como es un cuadrado, utilizamos la fórmula del área del cuadrado. Bueno, lo voy a poner aquí. Para este caso el área de la base es igual a L por L. Bueno, voy a poner el punto. Sustituimos los datos. Cambiamos la L por su valor. Menos 3x cuadrada por menos 3x cuadrada. Entonces, cambié esta L por su valor. Y luego, bueno, si quieren le ponemos el punto por esta L que vale esto. Entonces, escribí la fórmula tal cual, si se dan cuenta. Lo único que hice es que esa L la cambié por el valor que tiene. Y ahora realizamos esa multiplicación. Menos por menos nos da más. 3 por 3 nos da 9. Y luego las variables. X por X. Esta X por esta X. Escribimos la X. Sumamos los exponentes, x a la cuarta, y entonces ya tenemos el área lateral, ya tenemos el área de la base. Entonces ya podemos sustituirlos en la fórmula principal. Área total es igual a el área lateral, que nos resultó de menos 48 x a la 3 y z más 2, que multiplica al área de la base, que nos resultó de 9x cuarto. Y bueno, de ahí pues realizamos las operaciones que se puedan realizar. Área total es igual a menos 48 x a la 3 y z. Ahí no se puede hacer nada, pero aquí sí podemos eliminar este paréntesis. Más por más nos da más. 2 por 9, 18. Y las variables pues que no se pueden multiplicar, las escribimos tal cual, x a la 4. Y este sería el resultado final. Esto de área lateral y total, les digo, ya lo habíamos visto en videotutoriales anteriores. Si tienen dudas, les invito, bueno, me comentan, porque ahorita sí ya faltan muchos videos, ya fue hace muchos videos,
Si tienen dudas de esto, me comentan ahí en los comentarios y ya les paso el videotutorial correspondiente al área lateral y área total del prisma cuadrangular. Pero básicamente lo que hacemos es, para el área total es el área de todas las caras, entonces por eso incluimos el área lateral más el área de las bases. El área lateral pues son los rectángulos que lo forman, y el área de las bases son la de la base de arriba y la de la base de abajo. Si se dan cuenta, como tenemos dos bases, por eso el área de la base se multiplica por 2 para incluir a esas dos bases. Ahora, el área lateral se calcula únicamente con el área de los rectángulos que están a los lados. Entonces, primero necesitamos calcular el área de un solo rectángulo, como en este caso, supongamos nada más el de este. Y luego lo multiplicamos por 4 para incluir todas las caras laterales. En este caso tiene 4 caras laterales, por esa razón lo multiplicamos por 4. Si fuera, por ejemplo, 5 caras laterales, lo multiplicaríamos por 5. Si fueran 6 caras laterales, por 6, por 7, por 8 y así sucesivamente. Entonces primero calculamos el área de una cara lateral de un rectángulo, y después, para incluir todas las caras, pues lo multiplicamos por el número de caras. Y ya como estamos incluyendo todas esas caras laterales, con eso ya calculamos el área lateral. Entonces ya con el área lateral y el área de la base, ya podemos calcular el área de todas las caras. Si se dan cuenta, este último ejemplo, por eso lo dejé al final, fue como que los fui llevando de la mano. Primero les enseñé el área del cuadrado, luego el rectángulo, y ahora una combinación de todo, porque esto incluye todo: multiplicaciones entre monomios, multiplicaciones con números, incluso hasta sumas y restas. Imagínense, si lo hubiera incluido aquí a lo mejor otro término, sería incluso polinomios, pero ya no quise incluirle más, porque sí, como es un poquito largo, a lo mejor se me podían enredar todavía más. Pero incluso haríamos exactamente lo mismo, aun cuando aquí tuviéramos binomios, trinomios, tetranomios y así sucesivamente. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial, pero nada más va a ser uno: calcular el volumen y el área total de este prisma cuadrangular. Únicamente les voy a cambiar los datos. Sería 4x² yz, y luego aquí que sea 3xyw a la 3. Entonces ese es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Calcular el volumen y el área total de un prisma cuadrangular que tiene estos datos. De L tiene 4x² yz y de altura 3xyw a la 3. Entonces para el volumen pues ya sabemos su fórmula, es área de la base por la altura del prisma, y para el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base, o dicho de otra forma, más las dos áreas que hay en la base. El área lateral se calcula multiplicando el número de caras laterales por únicamente una cara lateral, que como aquí podemos observar, una cara lateral se calcula con el lado de la figura por su altura, ya que es un rectángulo. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.